Bienvenidos a Confina Historias, un espacio educativo para los alumnos del Colegio San Juan de la Cruz, en cuarto de Historia, donde daremos pequeñas pinceladas históricas acerca de los contenidos de la asignatura de cuarto de la ESO. Por tanto, bienvenidos, espero que sea útil y que podáis utilizar en vuestro tiempo de recreo, asueto e incluso duerme vela. Mi nombre es Mario, yo soy vuestro profesor, ya me conocéis. Vamos a comenzar hoy con un nuevo tema que es el de la Guerra Civil Española. Para ello vamos a empezar un poco con música. La música siempre ha sido importante en la historia debido a que las canciones, las coplas, los himnos, las coplillas que fueron cantados por los combatientes durante la Guerra Civil Española, muchas de ellas todavía permanecen en la memoria. Estas canciones eran algo más que una música sencilla, sino que servía para muchas cosas, como por ejemplo para levantar la moral, para dar ánimos, para difundir incluso los propios motivos de la lucha. Por ello, el pueblo reinterpretaba a su manera, en ocasiones, a modo de canciones populares, dándole su particular sentido. Todo ello son auténticos registros históricos de aquella época que se da entre el año 1936 y 1939. Para muestra, un botón. Vamos a mencionar algunos de los ejemplos de canciones que se dieron en ese lado, tanto en el bando republicano como en el bando nacional. Canciones republicanas, por ejemplo, está el Ay Carmela, el himno de la República, A las barricadas y la Internacional. Por el contrario, canciones nacionales, tendríamos el Cara al Sol, Falangista Soy, Isabel y Fernando o El novio de la muerte. Hoy, para comenzar nuestra pequeña píldora histórica, vamos a comenzar con la canción republicana Ay Carmela y seguidamente pasaremos a la canción nacional El Cara al Sol. Introducción. La Guerra Civil Española es un acontecimiento bélico nacional en el cual intervinieron distintos factores ideológicos, políticos y económicos que convulsionaron al resto de Europa durante los años 30. Trascendió las fronteras españolas y atrajo la inversión de países extranjeros, que también aprovecharon el conflicto para convertir al país en un campo de experimentación bélica cerca de los umbrales de la Segunda Guerra Mundial.
Existen muchos apelativos, muchas citas breves y otras no tanto, famosas, acerca de lo que es la guerra civil. Yo os propongo tres. La primera de ellas es la más repetida. Estamos hablando de la guerra civil como una guerra fratricida, una guerra entre hermanos. Por otro lado, Carr, el historiador, habla de que es un enfrentamiento entre dos sentimientos o entre dos entusiasmos. Por otro lado, Tuñón habla de que es un conflicto estructural retenido. Causas de la Guerra Civil Española. Son múltiples las causas que llevaron al conflicto de la Guerra Civil. Realmente hay que dividirlas en dos partes, las llamadas causas internas y causas externas. Entre las primeras, las internas, hay una pérdida de poder del bloque dominante, hay una tradición de intervención del ejército, el bajo nivel cultural de la población y la escasa política social de la República frente a la crisis económica fueron las principales causas internas. Por otro lado, en causas externas, debemos decir que existe una gran crisis económica mundial, hay un enfrentamiento ideológico entre el fascismo, el comunismo y las democracias burguesas, y hubo un fracaso del sistema de seguridad colectiva de la Sociedad de Naciones. El conflicto. El golpe, precipitado por el asesinato de Calvo Sotelo, contaba con el general Mola como organizador, junto con otros jefes militares, falangistas, carlistas y monárquicos. El jefe de gobierno debía ser el general Sanjurjo, que estaba exiliado en Portugal. Aunque no contaban con la mayoría de los generales, sí tuvieron el apoyo de la oficialidad. El plan consistía en levantar las guarniciones seguras y luego ir rápidamente en 4 columnas sobre Madrid, contando con la quinta columna en el interior de la ciudad. El día 17 de julio se levanta África, donde triunfan rápidamente los sublevados. El 18 se levantan las zonas agrícolas de la España septentrional, de Galicia a Zaragoza y algunos núcleos del sur. Se fracasa en el resto y en el Cantábrico. Rápidamente se consolida el levantamiento en Andalucía con el desembarco de las tropas de África. Los militares sublevados se van a hacer llamar nacionales, que luchan contra los republicanos. El ejército se divide al 50%, pero en el bando nacional cuenta con la mayoría de los mandos y el ejército profesional. Los republicanos, sin embargo, tienen en su poder el oro del Banco de España, la industria y la agricultura de exportación. Los sublevados cuentan con la España ganadera, la España cerealista, donde abundan minerales como puede ser el cobre, la pirita y el tungsteno. Se encuentran enfrentados por las armas dos bandos con aliados políticos muy diversos. Por el bando republicano fueron muchos los leales por causas geográficas, lo que sería un factor de inseguridad. El enfrentamiento más característico fue el de la clase media, así también como generacional, en algunos casos con hijos de derechas luchando contra padres izquierdistas. Primera fase de la guerra. Se desarrolla entre el verano de 1936 y la primavera de 1937. En ese momento los nacionales se preocupan de tomar Madrid. Desde el principio los nacionales llevaban la iniciativa militar. Primero consolidaban sus zonas, sobre todo Andalucía, y después se proyectaba la unión de dos zonas nacionales por Extremadura, con una columna del ejército de África al mando del general Varela. Las tropas llegan en noviembre e intentan ocupar Madrid desde el norte con Mola y desde el sur con Queipo de Llano y Franco, que ha traído el ejército de África. Al fracasar la toma de Madrid, se replantean la guerra. En la defensa de Madrid participaron las brigadas internacionales. Estas se organizaban desde Francia por los comunistas y llegaron a tener cerca de 60.000 hombres. En el bando republicano, el Estado y el ejército quedan desmantelados. Surgen las llamadas milicias, soldados sin formación, casi totalmente desprotegidos. En el bando nacional hay una unidad de mando. El día 1 de octubre se nombra a Franco jefe del gobierno del Estado español. Al bando nacional se llegan los voluntarios italianos, que participan en la toma de Málaga. Se pretende entonces aislar Madrid, produciéndose las batallas de Guadalajara, donde son derrotados los italianos, y la batalla del Jarama, que tiene un final indeciso,
pero resultan una derrota estratégica para los nacionales. Segunda fase. Entre marzo y octubre de 1937, ante la imposibilidad de tomar Madrid, los nacionales se concentran en intentar acabar el frente del Cantábrico. El frente del Cantábrico, muy importante, con la técnica del carnero, es decir, empujando desde el País Vasco hacia Asturias. Los republicanos, por otro lado, intentan la distracción con batallas como las de Brunete y Belchite para aliviar la presión sobre el frente del norte. En junio cae Bilbao y en octubre Asturias. Se crea la FED y de las Jons, obra de Serrano Suñer, logrando una unidad política y un mayor apoyo social. En el bando republicano luchan la CNT y los comunistas, porque estos últimos pretendían una disciplina más férrea, mientras que los anarquistas querían hacer a la vez la revolución y la guerra. Tercera fase. Entre el invierno de 1937 y la primavera de 1938 se desarrollan la batalla de Teruel y la marcha a Levante. Los republicanos quieren recuperar una capital y tratan de tomar Teruel. Será una batalla de desgaste, donde los republicanos llegarán a tomar la ciudad, pero tuvieron que acabar cediendo. El territorio republicano es dividido en dos, con la toma de Vinaroz, que separa Cataluña con el resto de la zona republicana. Entre julio y octubre de 1938, los republicanos intentan unir sus dos zonas y prolongar la guerra con la inminente contienda mundial. Es la famosa batalla del Ebro. Sus esperanzas se ven frustradas tras el Pacto de Múnich y la imposibilidad de doblegar al ejército nacional. Entre diciembre del 38 y enero del 39, Franco se dedica a conquistar Cataluña. Barcelona cae el 26 de enero y el golpe final a la República lo da el coronel Casado, enemigo de los comunistas, que hace huir a Negrín y entrega Madrid sin más combates. El día 1 de abril se dicta el último parte de guerra. Internacionalización del conflicto. España se encontró entre los años 36 y 39 como el centro de la disputa política internacional entre las democracias burguesas, el comunismo y el fascismo. Desde la crisis de 1929, el mundo se encontraba en plena crisis económica que supuso la quiebra del sistema político de las democracias capitalistas. Muchos países giran hacia el fascismo como una solución para sus problemas. España fue el ejemplo de la coalición de capitalismo y fascismo para acabar con el comunismo. La Sociedad de Naciones demostró el fracaso de su sistema de seguridad colectiva. El apoyo internacional fue diferente según fuera el bando nacional o el republicano. El bando nacional contó con la ayuda de Italia y Alemania, que facilitó material y hombres. Esta era una ayuda muy bien organizada y sistemática. Esta ayuda servirá para el acercamiento de España a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, los republicanos recibieron una ayuda muy irregular por parte de Francia, mientras la Unión Soviética condicionó la entrega de material del pago en oro y las divisas del Banco de España. Los gobiernos republicanos tuvieron su política muy condicionada por el Partido Comunista de España, que obedecía órdenes directas de Moscú. Como conclusión, para finalizar, diríamos que España sirvió como un campo para experimentar algunas de las nuevas técnicas que luego se emplearían en la Segunda Guerra Mundial, como fueron los bombardeos en picado o las batallas con carros de combate. Para finalizar, un poco de acertijos. ¿Quién es quién? Primer acertijo. ¿Quién fue el fundador de la Legión? 2. ¿A quién llamaban el Cerillita? 3. ¿Y la Collares? Y por último, 4. ¿A quién llamaban el director? Pues esto es todo, de momento, en esta confina historia sobre la Guerra Civil Española. Espero que os haya gustado, que os sirva para repasar, para leer los contenidos y sin más me despido. Nada más. Un saludo muy cordial y nos vemos por las ondas.